Mamacita, qué bonita. Madre mía. ¿Qué está llamando? Buenos días, doctor. Disculpe, ¿ya empiezo o espero que se unan más? Empieza a leer. Ok. Bueno, compañeros, el día de hoy comenzaremos y veremos la lesión del ligamento cruzado posterior. ¿Sí ven mi pantalla? Sí se ve, compañera. Sí se ve. Bueno, antes de que iniciemos en el ámbito de las lesiones, comenzaremos con un poco de anatomía. Este ligamento se origina en el espacio intercondilio del fémur, a nivel de la cara axial del cóndilo medial, y bueno, se dirige hacia la tibia y se inserta en el espacio interglenoideo posterior de la tibia. En sí se dice que es un ligamento acintado, el cual consta de dos fascículos, uno que es un haz anterolateral, que son 2/3 de todo el ligamento, y un haz posteromedial, que es 1/3. Mide en diámetro 13 milímetros y en longitud de 38 milímetros aproximadamente, pero se dice que varía de más o menos 4 milímetros. Y bueno, en sí se le llama el principal estabilizador de la rodilla en sentido antero-posterior. En cuanto a sus funciones, tenemos que su biomecánica consiste en 4 funciones principalmente. La primera es la función de flexoextensión. En la flexoextensión, este ligamento lo que hace es que controla el deslizamiento de los cóndilos sobre los tibios tibiales. Otra función es que limita tanto la rotación externa como la extensión de la rodilla, como se ve en la imagen, en las dos imágenes. Y su última función es que impide el deslizamiento anterior del fémur y o posterior de la rodilla, sino que mantiene tanto el fémur como la tibia en su lugar. Por eso se dice que es el gran estabilizador. En tanto a las lesiones, tenemos que la lesión del ligamento cruzado posterior se presenta en un porcentaje de un 38 a 44% en los traumas de la rodilla, y que las lesiones aisladas no son muy frecuentes. Es muy difícil que se dé una lesión solamente de este ligamento. Las lesiones que solamente son del ligamento cruzado posterior son el 3.5%, y lo más común es que sea una lesión combinada. Cuando decimos combinada es que no solamente se incluye este ligamento, sino que también otros ligamentos, los meniscos, el hueso, y así. La más común es que sea el ligamento cruzado posterior con el ligamento cruzado anterior, y en estos casos es el 56% de todo. ¿Cómo se produce? Bueno, las principales acciones por las cuales se produce es los accidentes en moto. Estos son un 44%. En segundo lugar tenemos los deportes de contacto. Después vienen los accidentes en auto, como se ve. Y el último y menos frecuente es en un trabajo peligroso. En estos casos son trabajos pesados como de albañilería o de obrero.
Su mecanismo de producción, bueno, ¿cómo se produce? Se produce en tres diferentes mecanismos. El primero y más común de todos es el que habíamos visto en los accidentes de auto. En este consiste en que hay un desplazamiento posterior forzado de la tibia, o sea, la tibia se va hacia atrás y en estos casos la rodilla está flexionada. Como se ve en la imagen, la persona está sentada. Y entonces cuando hay un accidente, pues se desplaza hacia adelante y la rodilla choca con el tablero. En estos casos la tibia se va hacia atrás. Y ese accidente también se llama lesión del salpicadero y es muy común que también presente, además de la lesión de este ligamento, también una contusión o una fractura. Otro mecanismo es la torsión-rotación, en el cual se producen casos de luxaciones y no solamente se da lesión de este ligamento, sino que también se asocia a otras. Y el último mecanismo, que es muy poco común, es la hiperextensión. Se produce en los deportes de contacto y en estos casos se produce un desprendimiento de este ligamento a nivel de la inserción tibial, pero también puede ser a nivel de la inserción femoral. Y también también se asocia a contusiones óseas en distribuciones en espejo. Estas lesiones las clasificamos de tres maneras distintas. Se clasifican como un esguince. El esguince de grado 1, que también se le llama lesiones a nivel de la intersustancia, es cuando solamente tenemos un desgarro intraligamentoso sin solución de la continuidad de la superficie del ligamento. Como se ven en las imágenes, tenemos el ligamento normal y junto tenemos al esguince de grado 1. La lesión es a nivel microscópica, no se distingue a simple vista y pues normalmente solamente causan un dolor, pero no lleva más. Y el segundo tipo es el esguince de grado 2, o también es una lesión parcial, en el cual ya hay una lesión de algunas fibras, hay una ruptura de algunas fibras, pero se mantiene. Como se ven, también se ve la imagen en la parte inferior. Y el último esguince es el de grado 3, o también es lesión completa, en el cual ya hay un defecto del espesor completo de todo el ligamento. Ya hay una separación de todo el ligamento y esta se asocia a avulsión ósea en algunas ocasiones. La avulsión ósea es cuando pues, se desprende junto con el ligamento un pequeño fragmento del hueso que está adherido a este tendón. Y bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico se basa en tres pilares. El primero es cómo fueron los antecedentes del mecanismo de producción. Nosotros le preguntamos al paciente cómo se hizo esta lesión o a partir de qué caída, de qué fue lo que le pasó, le duele la rodilla. El segundo es el cuadro clínico, que en más que los síntomas, son las maniobras que hacemos, ya que los síntomas son como que muy generales, y los exámenes complementarios que se ocupan más en lesiones agudas, que en este caso son de imagen, y bueno, ahorita lo veremos. En el cuadro clínico tenemos que la sintomatología general presenta un dolor intenso, una tumefacción del área, un aumento de volumen, una discapacidad funcional, y el que más asociamos a estas lesiones es la hemartriosis. Se dice en la GPC, la Guía de Práctica Clínica, que cuando hay una hemartriosis a este nivel de la rodilla, lo principal que se asocia es una lesión del ligamento cruzado, ya sea anterior o posterior o los dos. En la segunda prueba diagnóstica son la exploración física. En eso tenemos varias maniobras. La principal y la más característica es la de prueba del cajón posterior. En esta consiste en que colocamos al paciente en decúbito supino y la rodilla la tiene en flexión a 90 grados. Nosotros como médicos la sujetamos en la posición proximal de la tibia con ambas manos y bueno, con los pulgares, como se ve, la desplazamos hacia atrás. Y si esta se desplaza en sentido posterior, se sugiere que hay una laxitud y que bien no, el ligamento que el ligamento del cruzado posterior está lastimado cuando hay una laxitud. Y otro test es el test de Dyer,
que también se le llama como cajón posterior pasivo. Igual en estos casos colocamos al paciente en decúbito supino y coloca en sus rodillas flexionadas a 30-45 grados aproximadamente y coloca sus talones en el extremo de la camilla. Y en estos casos nosotros solamente observamos cómo se ve tanto la tibia como la articulación de la rodilla en general. Si se ve la tibia un poco desplazada hacia atrás, es lo que se evalúa. Otro test es el test gravitacional de Guthrie. En este igual colocamos al paciente en decúbito supino con ambas caderas y rodillas flexionadas a 90 grados. Y en esta la diferencia es de que las tiene flexionadas y tiene levantadas las piernas, y nosotros como examinadores sostenemos sus piernas con una mano, sujetándola de los talones, y observamos el contorno de la rodilla para ver si está sana, y también verificamos si la tibia no se desplazó hacia atrás, o sea, si no está cayendo. A esto se le llama que por acción de la gravedad la tibia pues se ve hacia atrás. Y también, si se ve la tibia hacia atrás, sugiere que hay una lesión del ligamento cruzado posterior y que la articulación en sí tiene una laxitud. Otro test es el de Cavatum Varum o de rotación externa, en el cual también tenemos el paciente en decúbito supino, sus piernas están estiradas y nosotros suspendemos ambas piernas sujetándolas solamente del dedo gordo del pie. Si es positivo, la tibia va a caer hacia abajo. Bueno, como se ve, cae hacia abajo, y también en algunas ocasiones se desplaza hacia lateral, externamente. También sugiere que hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Y bueno, estas pruebas se dice que son las más específicas, tiene una especificidad del 90 al 95%. Y bueno, cuando la lesión es muy aguda o no lo podemos comprobar por estos métodos, se sugiere un estudio de imagen. En estos casos, los más comunes es la radiografía y la resonancia magnética. La primera no es muy común que la pidamos, ya que como es la lesión de un ligamento no se aprecia bien cómo está la lesión, pero pues se solicita en caso de que haya una fractura asociada o sospecha de que hay una fractura. Y bueno, también si no tenemos la resonancia magnética, pues la pedimos, y en esta pues a veces se puede observar el desplazamiento de la tibia, que es lo que sostiene el ligamento. Y otra prueba es la resonancia magnética, es nuestro método de elección ante la lesión de estos ligamentos. Se utiliza más en procesos agudos, y no solamente se evalúa el ligamento, sino que también en esta prueba podemos evaluar si hay una lesión asociada a cartílago, menisco o otras estructuras ligamentosas. Y bueno, así es como se ve la resonancia magnética. En decimos que el ligamento cruzado posterior, en un plano sagital, como se ve en la imagen, tiene la forma de un palo de hockey, como se ve aquí. Y en un plano coronal, se dice que tiene la forma de un disco de hockey. Entonces así es como se identifica un poco más fácil. Esta es otra resonancia en el cual se ve tanto el ligamento cruzado anterior con el número 1, que es el de acá, y el ligamento cruzado posterior, que es el número 2. Y en la otra imagen tenemos una lesión en el cual hubo una ruptura de ambos de un futbolista. Entonces ninguno de los dos ligamentos se distingue. Estas son otras imágenes que encontré. En esta es cuando hay una lesión a nivel de la infección femoral. El ligamento se desprende en la infección femoral. Acá se ve la imagen. Esta es cuando hay una lesión a nivel de la sustancia, sino que es un esguince de grado 3, hay una rotura total de las fibras y ya no. Esta es otra imagen de la lesión a nivel de la infección tibial, cómo se desprendió del lado de la tibia. Y la última es una lesión por abulsión ósea. Como les había yo comentado, la abulsión ósea es cuando el ligamento se desprende con un pequeño, adherido a un pequeño fragmento del hueso. Y bueno, acá está la lesión.
Bueno, la abulsión ósea, como les había yo comentado, se produce más cuando es hiperextensión, como se ve acá. El tratamiento en sí, bueno, estas lesiones son muy concisas y no es muy largo el tema, pero bueno, el tratamiento en sí se divide en dos, que es el conservador y el quirúrgico. El conservador lo utilizamos cuando las lesiones son aisladas, no se ven involucradas otras lesiones, y bueno, la lesión también es compuesta. Y el quirúrgico se da cuando la lesión es compuesta, también hay lesión de otros ligamentos y de otras estructuras anatómicas, es grave, la lesión es crónica y sintomática, causa una molestia constante en el paciente, y en caso de que cuando tuvo el tratamiento conservador, a pesar que tuvo ese tratamiento y de que tuvo la rehabilitación, la lesión tiene una inestabilidad funcional, la lesión causó una inestabilidad funcional o una artrosis patelofemoral en la pierna afectada. Entonces, pues esas son las indicaciones. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Bueno, este es algo sencillo, tiene dos fases, una fase aguda, que son las primeras 48 horas que se produjo la lesión, y una fase subaguda. La fase aguda se centra en que se controla el dolor del paciente mediante la administración de un AINE, en que se disminuya el edema perilesional mediante la aplicación de compresas frías o de hielo. Se ponen 20 minutos cada 8 horas, en que se haga también un vendaje compresivo y en que se inicie la movilización temprana a tolerancia del paciente. Al paciente, para que se le controle, ya no tenga tanto dolor, se da que se descanse, que sostenga la pierna pues levantada, pero después de esto se tiene que iniciar una movilización temprana, pero pues todo esto que lo tolere el paciente, tampoco lo forzamos a que la esté moviendo. Y la fase subaguda es después de las 48 horas y esa pues es más a largo plazo, y se da un manejo del dolor, que puede ser mediante calor local o estimulación eléctrica, y en estos casos ya se emplea la rehabilitación, donde ya hay ejercicio de estiramiento, flexión y fortalecimiento de los músculos. Mientras tanto, que el tratamiento quirúrgico en sí es una cirugía de plastia ligamentaria. Esta cirugía de plastia ligamentaria se hace mediante un abordaje posterior y consiste en una sustitución del ligamento afectado, ya que si este ligamento solamente lo suturamos de los extremos donde se separó, pues este ligamento pues no va a cicatrizar, entonces se dice que mejor se sustituye con un injerto. Y en este evaluamos hacemos tres cosas. Una, primero decidimos cuál va a ser la técnica de fijación. Existen dos técnicas, la triastibial o la inlay. La triastibial consiste en que se hace un túnel a través de la tibia para que se salga la inserción posterior de la tibia. Y el ligamento o el injerto que se va a pasar, se pasa a través de este. Y la otra, la técnica inlay, mencionaba que se coloca un taquete óseo en el extremo proximal del túnel de la tibia. Y bueno, ahí se adquiere el ligamento. El segundo es que evaluamos qué utilizaremos. Existen dos tipos de injerto, el autoinjerto y el aloinjerto. El auto es el que es de nuestro propio cuerpo, y el aloinjerto es cuando es de un cadáver, que es lo más común que se utiliza. El que más se utiliza es el tendón de Aquiles, y cuando es una lesión solamente del ligamento cruzado posterior se utiliza un autoinjerto, y si es una lesión multiligamentaria es más común que se utilice un aloinjerto, ya que pues no alcanzaría. Y también se decide cuáles son los números de bandas que utilizaremos. Una banda igual en caso de que la lesión sea un desprendimiento solamente de un ligamento, y dos bandas cuando incluyen más. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. El tema en sí es muy corto. Sí, yo quiero comentar que la toma del injerto a nivel del tendón de Aquiles casi no se hace. Yo creo que esa literatura ya tiene tiempo donde lo sacaste. Lo que más se utiliza es el injerto del semitendinoso. Precisamente porque cuando tomaban el injerto en el tendón de Aquiles se presentaban complicaciones locales a nivel de la toma del injerto, del sitio de toma del injerto. Por eso es que no se hace. Se hace más con el
semitendinoso o con aloinjerto de un cadáver y se hace la plastía. La cirugía es vía artroscópica y técnicamente es difícil, no es fácil hacer una plastía de ligamento cruzado posterior. Esta cirugía es el dolor de cabeza de muchos hospitales porque hay poca gente preparada para hacerla. Técnicamente es difícil y hay que tener también experiencia. Está muy fácilmente adyacente a su incisión tibial el paquete neurovascular de la rodilla y lo puedes lesionar en una artroscopía. Pero sí, eso es lo que hay que hacer. Con una técnica de fijación, con un endobotón o tie rod también le llaman, en fémur y en tibia. Eso es lo más actual. Y la tasa de éxito es elevada. También es cierto que muchos pacientes con lesión del ligamento cruzado posterior no se llegan a operar, mantienen su lesión con mucho tiempo e inclusive les indicas un aumento al tacón del zapato para tener la rodilla en ligera flexión de unos 5 grados, 10 grados, y eso evita la sensación de inestabilidad. O sea, evita que la rodilla se vaya hacia atrás y muchos pacientes andan bien, excepto aquellos que tienen una elevada demanda de actividad física, entonces sí, pues hay que operarlos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Creo que no. Bien, para mañana vamos a hablar de lesiones del bíceps braquial. Van a ser de su inserción proximal y de su inserción distal. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Sí, doctor, gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, hasta mañana.